y le glorificaré todavía. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo te pregunto, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Hay o no hay? Hay sanidad, hay seguridad, hay consuelo, hay respuesta, hay Dios en medio de su pueblo. Estamos con todo a favor. Y le glorificaré todavía. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo te pregunto, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Hay o no hay? Hay sanidad, hay seguridad, hay consuelo, hay respuesta, hay Dios en medio de su pueblo. Estamos con todo a favor. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria.
me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Una vez más nos volvemos a encontrar en este día miércoles para poder considerar ese tiempo que ya nos hemos venido convocando como el pueblo del Señor y así entonces unirnos con propósitos que precisamente son los que nos juntan para poder considerar como hijos del Señor, y no solamente
compartir la palabra de Dios y poder tener un tiempo en su presencia, sino poderlo hacer en una manera conjunta. Y a pesar de que no podemos estar cercanos unos a los otros en términos personales, sin embargo, como podíamos en estos días, por medio de los mensajes, comunicarnos, decíamos, sin embargo, estamos muy juntos y fundamentalmente en un propósito que nos une, en un mismo propósito, por el que tanto luchaba Pablo pidiéndole a las congregaciones de aquellos días que precisamente tengan un mismo sentir, se traten de unificar en un propósito para poder alcanzarlo con la ayuda del Señor. Y si bien esto no es algo que pueda ser un propósito determinante dirigido hacia lo que es hacer la obra del Señor en sí mismo, esto me traía a memoria alguna circunstancia vivida cuando participaba yo dentro de lo que es mi familia, de un momento en donde se celebraba un velorio en un lugar, y entonces alguien que hacía mucho tiempo que yo no veía se acercó a saludarme de la familia y me dijo: qué lástima que si no fuera por momentos así, casi no nos vemos. Y allí surgía la siguiente propuesta: no puede ser que nos veamos solamente en momentos trágicos. ¿Por qué no nos llamamos? ¿Por qué no nos ponemos más en contacto y buscamos momentos para compartir que no necesariamente sean momentos tristes o graves? Y a veces parece que nos pasara también así a muchos todo lo que es las vivencias en el pueblo del Señor. Es increíble que no siempre nos juntamos todos para llevar a cabo la obra de Dios. Siempre hay un porcentaje determinado que es el que está allí dispuesto a sumarse, a tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, a aportar su granito de arena, a poner el hombro para que se lleve a cabo aquellas cosas que a veces proponemos en la obra del Señor. Pero no siempre están todos. No siempre se puede contar con el 100% de aquellos que a veces comparten su vida en la iglesia con nosotros. Pero sin embargo, en los momentos de angustia, en los momentos de urgencias, allí sí que, máxime cuando la urgencia atañe a todos, es donde recién nos ponemos de acuerdo y parece que funcionamos en un mismo sentir, porque allí nos ponemos de acuerdo, allí dejamos de lado diferencias, allí ponemos a un lado aquellas cosas que son superfluas y nos dedicamos a lo central. Y todos estamos de acuerdo. Y aún ponemos días, motivos de oración, y todos oramos por lo mismo y allí estamos. Que esto nos enseñe cuando haya pasado este tiempo y que volvamos otra vez a los movimientos, al trabajo dentro de la obra del Señor, a poder estar y poner de nuestro lado nuestro esfuerzo y nuestras ganas, nuestra voluntad, para estar como pueblo del Señor en un mismo propósito, en un mismo sentir, y poder contar con todo para hacer la obra del Señor. Y no solamente en medio de las grandes necesidades que a veces nos abrazan a todos. Bueno, dicho esto, porque creo que vamos aprendiendo todo el tiempo, siempre que querramos aprender. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Isaías,
allí en el capítulo 54, desde el versículo 14 al versículo 17. Uno mira el inicio del capítulo 54 y se encuentra con un título que hasta uno mismo puede haberlo vivido en muchos momentos de su vida. El amor, ese eterno amor, ese constante amor, ese tierno amor, ese maravilloso amor, que a la vez también genera oportunidades y tantas, a veces al cabo de nuestra vida, para poder tenernos cerca de Él, para poder obrar en nuestra vida, para poder bendecir nuestra vida. Y a eso se refiere el título del capítulo 54 de Isaías, dirigido a su pueblo, a Israel. El eterno amor, o sea, el amor eterno de Dios por su pueblo, por su nación. Y dice el verso 14 entonces al 17, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Palabra llena de esa autoridad y a la vez también de esa certeza a través de la cual Dios genera fe en el corazón de su pueblo. Dios genera expectativa positiva en la vida de aquellos que entonces se disponen a esperar en el Señor. De que sí o sí Dios, conforme a sus bondades, a su misericordia, a su palabra, y a nuestro acercarnos a Él con un corazón sincero, Dios responderá. Dios va a responder, Dios va a obrar. Dios va a hacer algo por nosotros. No nos va a dejar abandonados. Entonces, quiero con la ayuda del Señor en este momento reflexionar sobre algo que precisamente lo saqué del pensamiento de un pastor anglicano de allí por el año 1600 o algo más del 1600. Su nombre es John Donne. Y entonces el título de esta reflexión es El gran antídoto de Dios para sus hijos. El gran antídoto de Dios para sus hijos. Quisiera mirar así algunos de los aspectos de esta lectura que hemos hecho en la palabra de Dios, desde el verso 14 al 17. Y allí hay algunas cosas que sobresalen a vista de cualquier ser humano, porque creo que es las luchas de todos los tiempos, o las cosas con las que se enfrenta el ser humano en todas las generaciones. Y una de ellas es justicia, otra de ellas es opresión, y la otra palabra que surge allí al inicio es la palabra temor, que no es otra cosa que miedo. Entonces, y rodeando a esto uno podría pensar, de acuerdo a cómo va desarrollándose esta palabra, también de confabulaciones que no faltan en la vida del ser humano, generadas a partir de grupos o de personas, por motivos sean cuales fueren ellos. Y otra de las cosas que a lo mejor también podríamos
involucrar en esto a enemigos que en algún momento de la vida siempre aparecen. Y precisamente no aparecen para las mejores cosas, sino para producir alguna de estas tres que yo mencioné, emparentando alguna de estas tres palabras que yo mencioné: justicia, opresión, temor. Entonces, allí esta palabra en su comienzo, versículo 14, y allí también parte del 15, que habla también en el 15 de conspiración y de qué lado él se va a parar para tomar partido en cualquiera de los eventos que sucedan. Entonces, Dios manifiesta desde su lugar, manifiesta su deseo, su voluntad con respecto a lo que Él va a hacer en determinadas situaciones como las que mencioné. En principio, Dios establece, o estableciendo su cuidado y su profundo amor por cada uno de los suyos. No es que Dios está diciendo, bueno, voy a hacer algo por ti. No, Él dice en forma tan segura que Él plantea algo como estableciendo ya lo que va a ocurrir con nosotros, con su pueblo, con sus hijos, en cada una de estas situaciones que Él tenga que enfrentar. Porque dice, en primer lugar, con justicia vas a ser adornado. O sea, no te va a faltar justicia. O sea, yo te aseguro que de mi parte, yo voy a mover las cosas para que se haga justicia con tu persona. De tal manera manifiesta esto, que no solamente la justicia va a alcanzar a producir un resultado quizás necesario, sino que la justicia se va a hacer notar de tal manera que va a ser sobre nuestra vida algo absolutamente visible, algo totalmente notable. Porque no es que dice, te voy a hacer justicia, te voy a adornar con justicia. ¿Ante qué? Ante cualquier situación injusta que te toque pasar. Ante cualquier injusticia en la que quieran involucrar tu vida o quieran introducir tu reputación. Y yo te voy a sobreabundar con justicia. Dice, te voy a poner lejos de opresión. Como solía decir el siervo del Señor, ponme en un lugar más alto de las situaciones que me toquen vivir. En otras palabras, aléjame de aquellos que pueden alcanzarme en algún modo con su maldad o con lo que quieren hacerme a mí para dañarme. Entonces decía, ponme en un lugar más alto. Jehová me puso en lugar espacioso. O sea, para que me pueda mover en libertad. En otras palabras, me sacó del alcance de mis enemigos, me saca enseguida del alcance de todo lo que ellos intenten generar para producir malestar en mi vida, para producir turbación en mi vida, que es lo que denomina opresión, para angustiar mi persona. Porque una de las cosas que precisamente, como dice esta palabra, produce este efecto es el miedo, es el temor. Y esto precisamente cosas contrarias a nuestra vida, inconvenientes serios a nuestra vida, son los que pueden iniciar tiempos de miedo, de temor, que precisamente luego nos conducirán a la opresión. Pero Dios dice, yo no voy a permitir que llegues al punto de la opresión, porque voy a actuar ya directamente sobre el temor. Dice, porque
no temerás. Dice, no vas a tener opresión porque no temerás. Y de temor porque no se acercará a ti. O sea, Dios dice, yo voy a actuar sobre la raíz de aquellas cosas que pueden desequilibrar tu vida, que pueden desbordar tu fe, que pueden llevarte a crisis espirituales. Y por cierto, allí automáticamente Él lleva a un punto la declaración de amor por la persona de sus hijos, que hasta compromete su propia persona. Y dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. O sea, yo no voy a estar del lado de él. En otras palabras, ¿de qué lado va a estar? De nuestro lado. Porque el que conspirare contra ti, delante de ti, caerá. ¿Quién habría de hacer esto? Si no es nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque el amor de Él sobrepasa aún nuestras miserias, nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras infidelidades. Y Él dice, contá conmigo, porque yo me voy a parar siempre del lado tuyo. Donde hay un hijo de Dios, ante una situación adversa, allí estará Dios, del lado de ese hijo, para darle la victoria. Dios establece, entonces, en esta palabra, ya un modo de que sucedan las cosas en la vida de sus hijos. Esta palabra es una clara soberanía, una clara manifestación de su soberanía y de que Él está en total control, en absoluto control de todas las cosas. No hay cosa que está fuera del alcance de Él, más allá de que nosotros la conozcamos o no la conozcamos, tengamos conciencia de aquello que está queriendo venir sobre nuestra vida o no. Él tiene en su soberanía el absoluto conocimiento, el total control de cada una de aquellas cosas. Y allí en el versículo 16, en palabras sencillas y utilizando algunos simbolismos, Él manifiesta lo siguiente. Y yo traté de ponerlo en palabras mías, cuando Él dice, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Y al traducirlo a palabras mías, lo pensé de esta manera. Él nos está diciendo, al que hace lo que hace, yo lo hice. Dios, desde su lugar de dueño de todas las cosas. Al que hace lo que hace, o al que piensa hacer lo que piensa hacer, yo lo hice. O sea, todo lo que Él piense o pueda llegar a hacer, yo siempre voy a estar sobre eso. Sobre Él y sobre lo que Él piense hacer. Sea quien sea. Sean principados, sean potestades, sea lo alto, lo porvenir, sea lo que fuere. Sean seres humanos, sean entidades espirituales. Todo fue hecho por mí, fue permitido por mí, dice el Señor. Entonces, siempre voy a estar sobre eso. Como solíamos decir así simplemente cuando alguien venía y nos quería comentar o enseñar algo que a lo mejor nosotros fuimos artífices en eso. Y entonces uno le contestaba, ¿a mí me vas a decir eso? ¿A mí me lo vas a enseñar? Sí, yo lo hice. O como aquella frase que dice, ¿cómo me vas a decir a mí cómo se canta esta canción si yo la escribí
y yo le puse la melodía. Esto es obra mía. No voy a saber yo cómo manejar lo que yo hice. Y entonces Dios, en una manera sencilla, plantea esta seguridad que quiere transmitir a la vida de sus hijos. De qué manera Él va a obrar y ha establecido que las cosas sucedan. Porque aún el que se jacta de hacer lo que quiere, y aún pretendiendo jactarse haciendo aún lo malo, Dios dice, yo lo hice, dice Dios. Al que se jacta, aún de decir o pensar que hace lo que quiere, aún haciendo lo malo, yo lo hice también. O sea, no hay nada que quede afuera de la capacidad de Dios para decidir o dar la última palabra sobre todo lo que suceda en nuestro entorno o en nuestra contra, vamos a decir. Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo Él es el principio, Él es el fin de todas las cosas. Cuando nada era, Él ya era. Y usted y yo somos porque Él es. Sin que Él sea, nada hubiese sido. Por eso cuando Él le dice a Moisés, decirles, yo soy el que soy. Precisamente les está diciendo esto. En definitiva, el principio de todas las cosas, ya que todas las cosas son porque yo fui primero, te manda a vos, le dice Moisés. Y cuando uno mira esta inmensidad de principio y de fin, en un principio en donde todavía ni existía cuando Él ya era, y en un final en donde todo terminará y Él seguirá siendo, entonces uno se encuentra ante la realidad de que lo que Dios está diciendo en esta palabra no son sencillamente metáforas, sino son realidades sobre las cuales Dios nos pone como hijos, de que todo lo que pueda suceder con nuestra vida, si nuestra vida está escondida en Él, será porque Él lo permite. Y si Dios permite algo en ese aspecto, es porque seguramente será lo mejor para nuestra vida. Entonces, como siempre solemos decir, todos pueden decir lo que quieran decir. Todos puedan pretender hacer lo que piensan hacer. Pero la última palabra siempre la tendrá Dios. Y Dios eligió ponerse de nuestro lado. Gloria sea al Señor. Yo sé que no estamos en la iglesia, pero si puede decir gloria a Dios, díganlo. Porque tenemos un privilegio tan grande que no sé si nos damos cuenta en dónde estamos parados. Cuando Dios dice, yo estoy dispuesto a estar cerca tuyo todo el tiempo y ponerme de tu lado, sean cual fueren las situaciones o las cosas que te toquen enfrentar en la vida que te he dado. Entonces, ningún medio, conocido o desconocido, ninguna contingencia conocida o desconocida, dice Dios, podrá contigo. ¿Por qué? Porque nunca va a ganar. Siempre Dios estará sacando a sus hijos en victoria. Siempre Dios estará levantando a sus hijos del suelo. Así te caigas 1 o 5 veces, Él siempre va a estar estirando su mano. Siempre Dios vendrá a nuestro socorro. Como dice el salmista,
más allá de todo lo que él podía hacer o vivir o hacer. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a cada uno de nosotros. Siempre estará atento para ayudarnos en todo lo que fuere necesario. En otras palabras, el destino de los siervos de Dios es ese, que Él mismo va a actuar para favorecer, para redimir, para salvar a cada uno de ellos, mientras cada uno de ellos pueda buscarle a Él, pueda correr a Él, pueda abrir su corazón en términos sinceros y acercarse en medio de la situación que le toque vivir. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 17 termina diciendo: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. O sea, esto es mío. Esto es para mí. No es para otro. A mí me toca. Él lo estableció para mí, que soy su siervo. ¿Por qué? Porque tengo mi corazón dispuesto a servirle. Porque tengo mi vida dispuesta a invertirla. Porque estoy todo el tiempo con ganas de hacer aquello que Dios quiere que yo haga para Él o por Él. Y esa es mi herencia. Creo que esta es una palabra que no solamente nos anima, que no solamente afirma nuestra fe, que no solamente nos hace pararnos sobre la realidad de que Dios es con nosotros, sino también que nos llama a tener una vida dispuesta, disponible para servirle a Él, porque esta es la herencia de los que sirven a Dios. Y Él siempre buscó que sus hijos no sean solamente miembros de un lugar o parte de una iglesia o de una institución eclesiástica, sino fundamentalmente que sean sus siervos. Y para ir terminando, vuelvo al principio, el antídoto de Dios para sus hijos. Y les comentaba que esta frase surgió de la boca de un hombre que allí por el año 1600 y algo más, siendo pastor de una congregación, él tuvo que padecer la peste negra o bubónica, la peste bubónica, en tiempos en donde no existían los adelantos medicinales que hay hoy, y desde ya no existía tampoco la cura para esa enfermedad. Una enfermedad que duró muchos años, apareciendo y desapareciendo en distintos lugares, pero que en un periodo primero, cuando surgió, es impresionante la cantidad de muertes que produjo. De tal manera que algunos dicen que diezmó la cuarta parte de la humanidad en ese tiempo. Allí entre Asia y Europa, que había pueblos que no quedó gente. Había otros pueblos que solo quedó la quinta parte de los habitantes. Y este hombre de Dios,
en medio de aquella enfermedad que él también padeció, y en donde por cierto, la gran mayoría, casi el 100% de todos los que la padecían, él sobrevivió. Pero narrando aquel momento, él dijo, dirigiéndose a Dios, tu hijo tuvo temor a la muerte en aquel momento. Pero aún en medio de ese tiempo, encontré un antídoto. ¿Sabe cuál era el antídoto? El antídoto para él, ante esa circunstancia, fue, sea hecha tu voluntad y no la mía. Por cierto, sabiendo de que si se hacía la voluntad de Dios, eso iba a ser lo perfecto para él. Así muriera, él no iba a perder. Porque todo aquello que está encuadrado en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y para él eso fue un antídoto. Fue el modo de luchar contra el temor y aún contra esa enfermedad. Que cuando uno está en esa situación es perder o ganar. Pero para él, cualquiera fuere el resultado, nunca iba a ser perder. El antídoto era perfecto. Porque si se hacía la voluntad de Dios, sucedía para su vida algo perfecto. Impresionante, ¿no? Él sobrevivió. En otras palabras, que haya sido la voluntad de Dios, fue lo mejor que le ocurrió. Fue perfecto. Y le tocó vivir. Si no le hubiera tocado vivir, también hubiera sido ideal. Porque era lo mejor que Dios tenía pensado y preparado para él. En todas las épocas y en todos los tiempos, cada tanto la gente tuvo que enfrentar situaciones contrarias. Y algunas, por cierto, todas con distintas características, algunas pestes como sucedieron en varias épocas, guerras, o sencillamente, bueno, también terremotos y tragedias muy grandes que se fueron sucediendo a través de los tiempos. No podría enumerar muchas de ellas. Pero viniendo a un tiempo más cercano y que seguramente está en la mente de muchos de los que estamos compartiendo esta tarde, el siglo XX también trajo un tiempo de inestabilidad en términos mundiales, a través de la llamada Guerra Fría. Y a C.S. Lewis, un escritor, un hombre de Dios, se le preguntó que, bueno, pudiera hacer una reflexión sobre esa época, porque la gente vivía con un grado de inestabilidad y los países al borde de lo que se suponía una guerra y el fin de todas las cosas a partir del desarrollo nuclear que existió y que por ese motivo el mundo estaba pendiente de que si sucedía una guerra de estas características, entonces no se sabía finalmente cuál iba a ser el final de la raza humana. Y él evaluó en su reflexión muchas de las cosas que producía precisamente ese tiempo. Y eran sensaciones de miedo en el ambiente, sensaciones, por cierto, de inestabilidad, de expectativa negativa y en muchos casos de tan poca certeza que hasta se crearon búnkers
y lugares donde almacenar a aquellos que tenían medios, alimento para mucho tiempo en el caso de que sucediera algo así. Y entonces, siempre hubo vicisitudes que enfrentar y la raza humana siempre tuvo que pasar por esta situación. Definitivamente, hasta el día de hoy, hemos siempre seguido sumando gente. Siempre creció la humanidad, siempre la vida ganó. Y esto nos traía entonces, a partir de la reflexión, este hermano. Dice, en primer lugar, lo que tenemos que tener todos en cuenta es que definitivamente todos hemos venido a este mundo ya con algo hecho de antemano o destinado para nosotros. Y es que todos vamos a morir. Esto es lo primero que tenemos que entender. Que todos vamos a enfrentar ese momento. Todos enfrentaremos la muerte. ¿Y qué vamos a vivir pensando en eso? Seguramente que no. Pero sí él decía, si hay algo en lo que debemos centrarnos, es en llevar a cabo con nuestra vida todas aquellas cosas que sean buenas y que definitivamente podamos centrarnos en vivir de esta manera. Para que entonces todo lo que nosotros podamos ir desarrollando siempre sea para bendecir, para un provecho, no solo personal, sino también de aquellos que en algún modo puedan conocer nuestra vida o puedan tener algo que ver con nosotros. Podemos hacer esto, dedicarnos a eso, en lugar de amontonarnos en un rincón llenos de miedo, paralizados a partir de eso. Porque si hay algo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta, que momentos así vamos a vivir y que en algún momento van a afectar nuestras emociones. Pero que lo que no podemos permitir que dominen nuestra mente, que finalmente afecten nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Todos viviremos momentos extremos, situaciones de crisis. El mundo está preparado para eso, porque no vivimos en un ambiente o en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo caído por el pecado y transitaremos estas vivencias. Pero también hay algo que no podemos ni debemos nunca perder de vista. Que así como existen estas cosas, también existe una salvación. También existe un socorro. También existe un compromiso de parte de Dios. De estar con nosotros en cada uno de esos momentos. No podemos perder de vista que también como existen esas situaciones, existe también una redención para nuestra vida. Hay un cielo. Hay alguien que nos va a venir a buscar o que nos espera. Y hay una eternidad gloriosa para disfrutar. Y creo que estas son las cosas que más allá de lo que le toca vivir a cada uno de aquellos que conocemos al Señor y que pertenecemos al pueblo de Dios, nunca tenemos que perder de vista. Porque conviviremos con muchas de estas situaciones. Y John Donne en su momento cuando transitó esta enfermedad y luego que salió de ella, él también reflexionaba de esta manera. No nos hiciste, decía dirigiéndose a Dios,
inmunes a tentaciones infecciosas, pero tampoco nos entregaste así nomás a ellas. En otras palabras, el gran antídoto de Dios, para todos los tiempos y para todas las épocas, para todos sus hijos, como también Cristo en su momento cúlmine lo tuvo en cuenta. Padre, dijo él, pase de mí esta copa. Pero si no es posible, y lo que yo tengo que transitar sí o sí es esto, ahí surgió el antídoto. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y creo que es esto lo que cada uno de nosotros debemos vivir siempre teniendo en cuenta. ¿Y por qué digo esto siempre teniendo en cuenta? Más allá de las situaciones, sean positivas o negativas, sean contrarias o a favor. En todas las cosas, en las buenas y en las malas, que nos puedan parecer a nosotros, mientras sean la voluntad del Señor, siempre será lo mejor para cada uno de nosotros. En el mejor momento o en el peor momento, nunca te olvides. El antídoto para cada situación es: sea hecha tu voluntad y no la mía. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Te invito a continuación a que también puedas unirte a ese tiempo de oración que tenemos como iglesia, teniendo en cuenta las peticiones que van a precisamente surgir allí en tu pantalla, para que entonces todos podamos orar en un mismo espíritu y en función de un mismo propósito a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte,
Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó.